¿Es Williams una buena opción para Carlos Sainz de cara a la temporada 2025? Buenas, yo soy José María Bacelo y este es un nuevo vídeo para mi canal. En él vamos a tratar todo este fichaje de Carlos Sainz de cara a la próxima temporada por el equipo Williams, todas las consecuencias que puede llevar con él. Antes de empezar con todo, debemos comentar un poquito el contexto del fichaje, y es que Carlos Sainz arrancó la temporada 2024 de Fórmula 1 sin saber su futuro en esta categoría. ¿Por qué? ¿Os preguntaréis alguno? Bueno, pues para los que hayáis estado en una cueva, deciros que Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, fichó por el equipo Ferrari en el mes de febrero. Esto lo que hizo fue ocasionar un efecto carambola en el que se abrió toda esta silly season que estamos ahora mismo arrastrando en pleno parón veraniego. Y también hizo que Carlos Sainz, para nuestra desgracia, la de los españoles, se quede fuera del equipo Ferrari y a verlas venir en cuanto a tener un asiento de Fórmula 1 de cara a la temporada 2025. Ese asiento pudo llegar por muchas vías. Si nos ponemos a analizarlo, tenemos equipos como Mercedes, como Red Bull, como Alpine, como Audi o como Williams, que son algunos de los que se le ha vinculado al piloto madrileño en los últimos meses. Arrancando por las flechas plateadas, ha sido uno de los rumores más grandes durante toda la temporada. Sí que es cierto, eso sí, que a medida que iba pasando la misma, este rumor se iba empequeñeciendo cada vez más. Y este empequeñecimiento tiene nombre y apellidos: Andrea Kimi Antonelli. El afán de Mercedes por subir a su joven promesa al equipo mayor, lo que ha hecho ha sido que Carlos Sainz pierda cada vez más opciones, en este caso antes de su fichaje por Williams, de recalar en el equipo Mercedes. Si nos vamos a un caso como el de Red Bull, a principio de temporada lo teníamos bastante claro: no iba a pilotar para los austríacos. Pero eso sí, con la nueva situación respecto a la figura de Checo Pérez e incluso a la de Max Verstappen, que se está planteando irse del equipo, o eso parece, podemos tener, o podríamos tener en este caso, un asiento disponible en una de las mejores escuderías de todos estos últimos años. Pero también parece que la inestabilidad está golpeando fuerte a los de Milton Keynes, ya que solamente durante el transcurso de esta temporada las cosas les ha ido bastante peor de lo que vimos en 2022 y en 2023, poniendo en riesgo incluso el campeonato de constructores. Y por último nos quedan el resto de opciones en las que vemos poco viable que Carlos Sainz pueda ganar carreras o estar luchando por podios, al menos en el corto plazo. Arrancamos por el equipo Alpine, un equipo que, al igual que Red Bull, pero en mucha mayor medida, está en un deceso impresionante, cuesta abajo y sin frenos. Oliver Oaks es el último team principal que se une a la estructura francesa. ¿Cuál es el problema? Que no va a llegar siquiera a final de temporada, porque es que Alpine está cambiando cada 2x3 de team principal. El proyecto parece estar muerto. Recordemos que Flavio Briatore llegó y lo primero de lo que se habló fue de quitar los propios motores Renault para meter motores Mercedes de cara a la temporada 2026. Y esto evidentemente no es nada bueno para un equipo como Alpine. Lo primero, tan histórico, y lo segundo, un constructor que fabrican todas sus piezas y que en principio deberían tener una ventaja respecto al resto. Pero esa ventaja no se ha visto en ninguno de estos últimos años. Iban a peor. Lo hacían peor. En 2022 quedaron cuartos, en 2023 quedaron sextos y quién sabe cómo lo harán en este 2024. Pero desde luego no va a ser una buena temporada para los franceses. Y la inestabilidad nunca viene bien a un equipo, evidentemente. Esto es lo que menos puede buscar un piloto a la hora de que ese equipo sea atractivo para que pueda ir. Luego nos vamos con el caso de Audi, que es distinto pero a la vez similar. Me explico. Por una parte, sí que es cierto que Audi tiene a un gran constructor detrás, en la fábrica alemana, que parece estar empujando bastante. Pero claro, luego te encuentras la situación actual de lo que es la estructura de Sauber y te quedas a cuadros. Están últimos ahora mismo, son los peores de la parrilla y con diferencia. Para 2025 vas a tener cero expectativas. Ya no te digo siquiera podios o victorias. Mismamente los top 5, los puntos, los ves muy lejos con ese coche. Y con un Audi que puede ir muy bien o puede ir muy mal de cara a la temporada 2026. Es un proyecto a muy largo plazo y Carlos Sainz, con casi 30 años, quizás debería empezar a embarcarse a proyectos que no requieran de 6-7 años para que se puedan ver los primeros grandes resultados. Eso por no hablar de los cambios internos que está viendo últimamente, el despido de Andreas Seidel y la llegada de Mattia Binotto a partir, si no me equivoco, de este propio mes de agosto. Y por último nos queda Williams, nos queda la única opción que veo viable, entre comillas, dentro de estas tres últimas para que Carlos Sainz no estanque su carrera de Fórmula 1 en un equipo. Esto tiene varios motivos. El primero creo que es la reestructuración que se está intentando hacer desde el equipo Williams. James Bowles, el ex Mercedes, está intentando hacer que Williams modernice todas esas fábricas, todos esos procesos que por lo visto llevaban tiempo, pero tiempo largo, obsoletos. Y eso se está demostrando en la pista. Al final los resultados de Williams, por muy malos que podamos ver que son bastante mejores de lo que teníamos hace unos años con el equipo de Grove, donde lo único que hacían era quedar últimos y penúltimos. A eso también hay que sumarle que tenga como compañero de equipo a un piloto como Alexander Albon, que desde luego manco, lo que se dice manco no es. Si bien es cierto que en su época de Red Bull no demostró precisamente esto último que acabo de decir, en cuanto llegó a Williams hizo un papel muy bueno y a día de hoy
sigue siendo el principal estandarte del equipo de Grove. Y otra de las grandes ventajas con las que va a contar el equipo Williams va a ser con su motorización Mercedes, especialmente de cara a 2026. 2025 ya os puedo decir que os vayáis olvidando de hacer podios, de hacer victorias, de hacer grandes resultados con Carlos, porque sí, se están reestructurando, pero todo lleva un tiempo y evidentemente Williams, lo primero al no ser un equipo constructor y lo segundo al venir de donde vienen, va a requerir bastante tiempo de que vuelvan a la zona delantera de la parrilla. Pero ese tiempo podría cortarse en 2026, porque el motor Mercedes se está rumoreando en el paddock de que va a ser una buena máquina con la que partir, y eso unido a que Williams pueda llegar a hacer un buen chasis y una buena aerodinámica en ese cambio de reglamento, podríamos incluirlo como una de las sorpresas o posibles sorpresas de cara a ese año. Ya lo vimos precisamente en 2014, no hay que irse tan lejos. En 2013 Williams estaba prácticamente en una situación como la que tenemos ahora, no eran últimos, pero sí que estaban de los últimos, y en 2014 dieron un boom hasta tal punto de ser uno de los equipos que más podios consiguió en aquella temporada. A ver, tampoco hay que fiarse del todo, hay que ser honestos y hay que decir, vale, sí, Carlos Sainz se va a un proyecto que podría ser peor, pero que sigue sin ser bueno del todo. Y esto desde nuestro punto de vista hay que tenerlo muy en cuenta, no hay que ser necios ni hay que estar cegados por ser españoles. Carlos Sainz se va a un proyecto en el que el año que viene no va a ganar y muy probablemente no lo vaya a hacer en ningún momento. Pero sí que podemos tener a un Carlos Sainz que brille y que pueda llegar a volver a tener otra oportunidad en un equipo grande. Porque seamos sinceros, a Carlos no le han echado por falta de resultados. A Carlos le han echado porque el proyecto de futuro de Ferrari, o el que ha estado diciendo todo el rato que es el proyecto de futuro, es Charles Leclerc. Hay que ser honestos. ¿A quién prefieres en tu línea de pilotos? ¿A un 7 veces campeón del mundo o a un piloto que ha ganado 3 carreras? Por muy bueno que sea. Dicho lo cual, y como resumen un poco de todo este vídeo, sí, creo que Carlos Sainz, dentro de las posibilidades que tenía, ha elegido bien el equipo al que podía ir, pero nos quedamos con ese sabor de boca amargo de decir, no va a poder catar un Mercedes, no va a poder catar un Red Bull, no va a poder seguir en Ferrari. Vamos a tener que esperar años, probablemente, para volver a ver a Carlos Sainz ganar una carrera, si no lo hacen lo que queda de temporada 2024, pero es lo mejor que había y es muchísimo mejor, de verdad os lo digo, mantenerse en Fórmula 1 1 o 2 años o los que sean necesarios, pero mantenerse aunque sea en un equipo malo, que estar en el dique seco y tomarse un año sabático. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Yo soy José María Bacelo y os deseo un buen día a todos. Chao, chao.